como no, las declaraciones de Jorge Barata han causado revuelo en casi todos los partidos políticos y en casi todos los líderes de estas agrupaciones. Ha hablado de Keiko Fujimori, de Alejandro Toledo, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski e incluso de Susana Villarán. César Azabache, ex procurador, está con nosotros para hablar de lo que viene ahora, las implicancias de lo que ha dicho Barata y cómo es que puede ser útil para la Fiscalía en este proceso. Señora Azabache, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Que en el caso de Toledo y algunos más, parece se está haciendo de largas. Bueno, hay, creo, varias cosas que ver, ¿no? Más allá de nuestra comprensible indignación, creo que la de Exacto. todos. En primer lugar, creo que este caso en términos políticos es demoledor, ¿no? En términos políticos debería romper las últimas trabas que quedan en el Congreso para que terminemos de entender que el sistema de financiamiento de partidos políticos Ha fracasado. tiene que cambiar porque ha fracasado. Y en 17 años no hemos podido reparar en esto. Ahora, quiero decir, sin embargo, que claro, el sistema de financiamiento de partidos políticos tiene tales fisuras que permite que con ocasión a elecciones ocurran estas cosas. Pero notemos que estos no son necesariamente casos de financiamiento de campañas. Son casos en los que una constructora del tamaño de Odebrecht entrega dinero, en teoría dirigido a candidatos, con ocasión o con el pretexto de una campaña, pero sin que nada indique que haya alguna condición a que ese dinero se aplique a gastos de publicidad o a actividades proselitistas. De hecho, si uno mira la estructura de estas declaraciones, nota que cuando Odebrecht quiere sostener una campaña directamente, pone un comunicador y lo pagan ellos. Lo hace a través de un nexo, ¿verdad? Lo dice muy bien también hoy día Fernando Testa Soldevilla en una editorial del Comercio, de que esto es una modalidad de apoyo que se ha venido dando durante décadas. Y ha sido Brasil quien identifica las irregularidades y el delito y las fisuras y el delito de presunto lavado de activos, para que luego el Perú comience a mirar con el mismo interés, bueno, si lo hizo en Brasil con tantos billones, a lo mejor aquí también. Pero lo cierto es que los partidos políticos no declaraban ese apoyo, lo ponían en un ítem de inversión privada, presupuesto privado, dádivas, donativos, y nunca se preguntó ni se observó con más interés si es que esto era o incurría en un delito. Has puesto el tema en su exacta dimensión. Como en el Perú las contribuciones para campañas son informales, Odebrecht aparece y utiliza esa fisura para inyectar fondos hacia partidos políticos apostando a reclutar al gobernante. Eso no es financiamiento de campaña. Eso es pura y simple adhesión corrupta. Es una inversión a futuro. Exacto, un soborno encubierto, un pacto de solidaridad compartida, ahora, que convierte al candidato casi en un socio. Así es, hablemos precisamente sobre eso. Vamos a partir de lo que ha dicho Barata y que ha corroborado mucho de lo que declaró Marcelo Odebrecht en su momento. Comencemos por Alan García. En el año 2006, según información que ha brindado tanto Barata como Marcelo Odebrecht, se le brindó una ayuda para su partido de $200.000, ¿verdad? Un donativo. A través de Alba Castro. A través de Luis Alba Castro. Lo cierto es que posiblemente sea, además de Kuczynski, de los candidatos más complicados porque se trata de un candidato que logró ser presidente. Sí. Ahora, sin embargo, déjame hacer un previo. Hay una serie de elementos en estas declaraciones que ponen puntos comunes y muy fuertes puntos de distancia. Creo que no se puede tomar todas como un solo paquete. Déjame reparar un poco en un esquema posible. El caso más avanzado que tenemos indudablemente es el de Ollantumala. Así es. A punto de llegar a juicio, con un juicio que está esperado hace medio año, pero que supongo que con esto ya puede ser gatillado, ¿verdad? Tendría. Por favor, ya no más. Ahora, ¿qué tiene el caso de Ollantumala como características? Una cantidad exorbitante de dinero, 3 millones. Así es. Suena semejante al caso Villarán. Por desgracia, lo digo así porque la conocí hace muchísimos años, de modo que lo lamento, pero suena semejante al caso Villarán. Ahora suena semejante a la cantidad de dinero que parece haber recibido Jaime Yoshiyama por un canal o por otro. Pero en cantidades de dinero no parece ser lo mismo que se describe para el caso Alba Castro y para el caso Susana de la Puente. Quiero regresar sobre eso. Circunstancias.
En el caso de Humala está claro, clandestinidad, una oficina cerrada, que sin duda Barata podrá escribir por dentro en presencia de nadie. Modo de entrega, el caso Humala, en efectivo. Todavía no sabemos cómo se supone que se entregaron todos los fondos de los demás casos. Disposición final, las agendas. Parece que ese dinero no fue directamente al partido, sino que se usó en una serie de otras cosas. ¿En qué se usó los fondos que se está describiendo ahora? Intermediario. En el caso de Humala Heredia no hay intermediarios. Exacto. Es posiblemente lo que más les complica a ellos, ¿no? Que es directamente a ellos si no hubo un nexo. Sí. En el caso de Villarán tampoco parece haber un intermediario propiamente dicho. El publicista, aparentemente, ¿no? Pero en contacto directo con, y el publicista sigue siendo parte del entorno de la Organización Brasil, para llamarla de alguna manera. En el caso de Toledo, el intermediario es Avidanón, digamos, que está en la escena del hotel en el Brasil en el 2004, que está en las cuentas de Coteva, de modo que estamos hablando de un subordinado absoluto. Yo no... Pero me permite, que estamos haciendo esta retaíla de los nexos y de responsabilidades. Yoshiyama era jefe de campaña de la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Luis Lamas Puccio? Que quienes recibían ese dinero, podría ser Yoshiyama, pero también lo estaba recibiendo Keiko Fujimori, tenían que conocer el origen ilícito del mismo. Ya, eso es lo que ahora hay que discutir, porque, por ejemplo, me parece indiscutible la relación entre Toledo y Avidanón, de modo que lo que recibe Avidanón es Toledo. Pero en el caso de Yoshiyama y Keiko hay que notar dos cosas. La primera es que la subordinación no es el efecto de una norma o un cargo, es el modo en que se organiza una relación. Y en términos de tradición, de trayectoria, Jaime Yoshiyama ha sido siempre, con el mayor respeto, muchísimo más que Keiko Fujimori. Jaime Yoshiyama era uno de los primeros ministros de los años 90. Más político se refiere. Prácticamente, más conocedor, digamos, de estos negociados. Sí. Entonces me cuesta, con alguien que además, hay que decirlo, ni siquiera tuvo problemas legales en la transición, me cuesta reconocer una subordinación vertical cuando el sujeto que recibe el dinero está por encima de aquel que se supone es el destino final. El caso ¿No está subestimando a Keiko Fujimori? No, creo que no. Creo que es una cuestión de reconstrucción de relaciones. Pero ahí me parece difícil. En el caso del APRA, por ejemplo, hay algo semejante. Claro, Alba Castro es un organizador político nato, pero tiene más tradición política que los candidatos que estaban, pues la señora Mercedes Flores Arauz, entiendo, que los candidatos que estaban postulando a esas elecciones. Entonces, mucho cuidado con el factor subordinación entre el que recibe el dinero y quien se supone es el destino final. Porque hay que ver la real dimensión del subordinado, dice usted. Exacto, y su verdad y su real control por el destino final. Y en ese punto y en esa línea, ¿se le puede encontrar responsabilidad a los partidos y no al candidato? Creo que no. De hecho, insisto en decirlo, creo que este no es propiamente un problema de financiamiento de campañas. Este es un problema de sobornos que se ejecuta, exacto, corrupción simple, pura y dura, que se ejecuta con ocasión a las enormes fisuras que el sistema de financiamiento políticos tiene, pero que no me parece dirigido directamente a soportar las campañas. O sea, no es que la campaña de Ollanta Humala haya expresado tener $3 millones de un solo donante. Claro, pero está clara la intención de sobornar para lograr algo. Correcto. Lo que está clara es la intención de inyectar fondos para provocar adhesiones que se sostengan a lo largo del tiempo. La gran trampa legal. Noten la enorme sofisticación que parece tener la declaración de Jorge Barata conforme a las notas y resúmenes que se han publicado. Él dice, en el momento en que yo comencé a hacer esto, mis abogados en Perú me decían que esto estaba mal, había que tener cuidado, pero que no era delito. Está apretando teclas muy sensibles de lo que va a ser el juicio futuro, por lo pronto, contra Humala Heredia. ¿Y usted qué piensa? Él está diciendo, yo creo que es un delito. ¿Pero es lavado de activos? Yo creo que sí. Yo creo que el lavado de activos se produce, pero hay que decirlo, la Corte Suprema en la última gran decisión de octubre del año pasado no llegó a pronunciarse sobre este detalle. Desde mi punto de vista, se lava activos cuando una persona en condiciones de clandestinidad recibe cantidades exorbitantes de dinero, por ejemplo, en efectivo, de una manera que muestra o confirma su clandestinidad, sin preguntar por el origen. Yo creo, y sigo en esto a varios profesores locales incluso, yo creo que las personas tenemos el deber de preguntar por el origen del dinero cuando las circunstancias son tan singulares que llevan o deben llevar a sospecha. Además, hablemos con sinceridad, en el terreno político a los candidatos les interesa mucho acercarse a las empresas que más dinero han inyectado a su campaña. Es inevitable. Porque lo que quieren es que les sigan inyectando dinero. Es inevitable. Entonces uno no va a pensar que el candidato o la candidata no va a querer monitorear
quiénes han invertido en ellos o Porque no. necesita una muralla china para no enterarse. Exactamente. Sin embargo, la verdad es que es muy ingenuo. Por supuesto, y sin embargo hay esquemas institucionales que tienen que neutralizar esa relación. O sea, esa relación es una propensión marginal, por desgracia, innata al sistema político, pero tiene que ser neutralizada. ¿Cómo se neutraliza esa propensión? Bueno, se neutraliza utilizando fundaciones controladas, se neutraliza con reglas de bancarización absoluta, se neutraliza con topes y con procedimientos de aprobación, de manera que, claro, en un sistema que tiende a confundir intereses, haya distancias objetivas que permitan separarlo. Eso es lo que no tenemos y lo que ya nos toca abordar. Sin duda alguna. Quiero hacer un resumen pequeñito de lo que ha declarado Barata para que usted me diga en términos legales quién está más complicado o no. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Barata le dijo al fiscal Domingo Pérez sobre Keiko Fujimori que entregó 1.200.000 a Yoshiyama y a Bedoya. Dijo también al fiscal Germán Juárez, que está viendo el caso de Ollanta Humala, que entregó $3 millones directamente, ¿no? Que lo hizo a través de una maleta, de un proceso que, bueno, eso es lo que se está corroborando. Dijo Barata que Alan García le había brindado una donación de $200.000 a través de Luis Alba Castro. Luego que con la campaña del presidente Pedro Pablo Kuczynski, aquí ojo, dijo que además fue el único candidato del 2006 al que benefició con un donativo. Sobre Pedro Pablo Kuczynski, que aportó $300.000 para la campaña del año 2011 a través de Susana de la Puente. Ha dicho de Toledo que le dio $700.000 en el 2011 a través precisamente de Abraham Danón. Y sobre Susana Villarán, que aportó por lo menos 3 millones a través del publicista Valdemir Garreta. De acuerdo. ¿Quién lo tiene más complicado? Yo creo que el caso Humala y el caso Villarán son los más claros. ¿Por qué? Son El de Humala claros. lo entiendo, porque ha sido directamente, ya tienen prisión preventiva, ¿no? Y en el de la señora Villarán hay un intermediario que ha documentado los procesos de recepción y redestino de los fondos. Claro, el caso Villarán está más retrasado respecto al de Humala y Heredia porque faltan confirmaciones sobre la aplicación final de los fondos. Yo creo que esto en el caso Humala Heredia debería estar listo. En los demás, mi impresión es la siguiente. Así como Marcelo Odebrecht dijo, esta es mi declaración, pero los detalles los tiene Barata. Así es. Esta vez Barata ha dicho, esta es mi declaración, pero las evidencias todavía las estoy buscando. De modo que ha dejado los puntos suspensivos abiertos. Y la primera cuestión a resolver será, de esta lista de 5 casos, cuáles tienen evidencias confiables de respaldo y cuáles no. Sacando Villarán y Humala, que tienen una mecánica distinta. Ha dicho sobre Pedro Pablo Kuczynski que él entregó a través de Susana de la Puente, con la cual tuvo conversaciones telefónicas y que puede ser verificado en su registro de llamadas. Exacto, y ahora tiene que entregarlo. Y ahora hay que buscar los registros de llamadas. Los de Susana de la Puente, los suyos, hay que confirmar. Primera cuestión. Segunda, las primeras personas que tienen que dar explicaciones claras sobre estas declaraciones son aquellos que han sido marcados como quienes recibieron los fondos. Yo creo que es mucho más complejo en el caso de Jaime Yoshiyama, por desgracia, porque la cantidad, 1.200.000, ya desde mi punto de vista dentro del rango de esas cantidades exorbitantes, en las que sin duda alguna hay que preguntar de dónde viene el dinero. Y ahí hay que saber además de qué forma fue entregado, porque una cosa es confiar en alguien que hace una transferencia de banco a banco, otra es recibir dinero en efectivo en una maleta en un lugar clandestino. Luego hay que confirmar y tienen que responder por eso quienes recibieron el dinero, pues qué hicieron con él. Porque hay que notar, perdón, solo quiero decir esto, hay que notar que uno lava activos cuando recibe dinero en condiciones clandestinas sin preguntar por qué, pero también lo lava cuando lo desvía para inversiones propias o inversiones de amigos o inversiones clandestinas. Bueno, claro, hay una intención de Odebrecht de lavar este dinero y una intención también del partido de esconder este dinero que se ha inyectado. O no del partido, o de las personas que lo reciben, o de sus amigos. Entonces, lo que hay que saber es dónde fue a parar, porque ese dinero puede haber sido lavado Pero también. Esta primera parte que corresponde a Odebrecht quería lavar este dinero, no está ya demostrado, porque si el dinero viene de la Caja 2, que es la oficina estructurada, bien conocida como la oficina de las coimas, ese ya es dinero de origen ilícito. Y si se demuestra que viene de ahí, esa parte ya está corroborada. Estupenda pregunta. La cuestión es esta, en los casos de lavado de activos, uno construye el delito en la cabeza de la persona o en la posición, para no decirlo subjetivamente, de la persona que recibe los fondos, ¿de acuerdo? Si uno recibe, voy a poner un ejemplo ridículo, si uno recibe 3 millones, está claro que tiene que preguntar de dónde vienen. Claro que sí. Pero si uno recibe $1, parece que ya no tanto, ¿verdad? Pero si recibes $1 en varias partes. Exacto, de modo que lo que ahora la Fiscalía tendrá que aclarar en base a criterios objetivos y habrá que trabajar precedentes, es decir, $200 y $300.000, que son lo que hace referencia a la percepción de fondos
que está atribuida a Susana de la Puente y a Luis Alba Castro, tienen y merecen el mismo tratamiento legal que 1.200.000 o 3 millones de dólares, porque está claro que ripios no son. Y sin embargo son cantidades que, aunque suene extraño e incómodo en el modo en que se mueven los números en nuestro país, son cantidades que parecen semejantes a las que habitualmente recauda alguien que junta fondos entre empresarios que invierten en campañas. De modo que el caso Susana de la Puente y Alba Castro es un caso difícil, o son dos casos difíciles, casos de los que hay que ponderar sin las circunstancias en las que se produjo el dinero y en el modo en que se comportaron los que lo recibieron, el evento representa un caso de lavado de activos o no. Dos ejemplos extremos. Si en el año 2010, principios, Jorge Barata aparece con $200.000, que indica transferir de una cuenta a otra, y quien los recibe los transfiere a una cuenta del partido, pues su comportamiento es neutral. Pero si recibe los 300 en efectivo y no puede dar cuenta que hizo con ellos, estamos hablando de otra cosa, aunque la cantidad no sea equivalente a 3 millones. La Fiscalía tiene que esperar a que Jorge Barata entregue la documentación que corrobore y que se pueda cruzar con sus declaraciones. ¿O la Fiscalía puede apresurar un poco y presionar para que se le brinde? Debe apresurarse un poco, por varias razones. La primera es porque además, si las evidencias existen, pues también lo saben lo que recibieron los fondos. Claro. De modo que si mienten se exponen doblemente, ¿no? Mentir en una situación de este tipo, ocultar evidencia y que luego la evidencia aparezca, puede ser una razón suficiente para incluso detenerlos, ¿verdad? Hablemos de eso, de la mentira, porque las mentiras. Cuando comenzaron a salir las declaraciones de Jorge Barata, que inculpaban tanto a Ollantumala como a Nadine Heredia del recibimiento de este dinero, las otras haciendas políticas comenzaron a, bueno, porque el señor Barata lo ha dicho, es muy certero, es confiable. Ahora, aquí ha hablado de los otros candidatos, comienzan a decir, ha mentido, ¿por qué creerle? Ese señor puede estar buscando beneficios carcelarios y con ello querer perjudicarnos. Sí. ¿Cuál es la figura del colaborador eficaz que está cumpliendo Jorge Barata? ¿Cómo funciona en realidad, no? Primero, digamos... Claro, ¿puede mentir o no puede mentir? Vamos. En primer lugar, las personas no se parten por trozos, ¿verdad? De modo que a mí no me gusta ese lenguaje que intenta saber si Barata declaró como colaborador o como testigo, o sea... Ya. Perdón, o sea, Barata está sujeto a un procedimiento de delación premiada en el Brasil, igual de sincero que es omnicomprensivo y por tanto todas sus declaraciones tienen el mismo esquema legal de amenazas y de estímulos. La cuestión es que ningún delator premiado o colaborador eficaz o pinditi, como le llamemos, ninguna persona que ha cometido un crimen y tiene un pacto con la justicia es un testigo. Es un declarante que, claro, dice cosas que atraen mucho en términos comunicacionales, pero que dice cosas desde un punto de vista de interés. Es una persona que tiene que conservar sus beneficios. Claro, el discurso sobre si puede o no mentir es el discurso sobre la amenaza, ¿no? ¿Qué tan eficiente es para él mentir si puede perder beneficios tan importantes como los que tiene en el Brasil? Sí, por cierto, pero sigue siendo un declarante que no es imparcial o que no deja de estar interesado en lo que ocurre, de modo que hay que mirarlo con cuidado y sí, hay que reconocer que la evidencia más importante es la que no depende de él. A mí me sirve más, a mí entre comillas, la agenda, el blog de notas en el celular de Marcelo Odebrecht con la anotación Proyecto OH, que las declaraciones de Jorge Barata. La hoja de cálculo que encontraron en una de las asistentes de Odebrecht, con la misma anotación en un aparato distinto que las declaraciones de Barata. Y en este caso, en términos legales, servirá más la evidencia independiente que entregue que lo que ha dicho ayer, inclusive, aunque lo que ha dicho, por cierto, es importante y es demoledor. Y hay que corroborarlo y hay que seguir en esa línea. Le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en De 6 a 9. César Azabache, ex procurador de nuestro país, hablando acerca de las implicancias que va a tener las declaraciones de Jorge Barata. 7:58, pausa, volvemos.